Muy buenas tardes, estimados pensionados Crecer. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial pensada exclusivamente para ustedes. En Crecer, trabajamos continuamente para ofrecerles experiencias, espacios formativos y beneficios que aporten valor real a su bienestar. Hoy queremos presentarles un nuevo programa diseñado para brindar mayor respaldo y tranquilidad en esta etapa de vida, el Plan 60 más de ACE Suiza. Luego de esta presentación tendremos la charla Comer, moverse y vivir mejor, hábitos inteligentes para disfrutar esta etapa con salud y bienestar, impartida por la licenciada Mónica Figueroa, especialista en nutrición y promotora del bienestar integral. Al finalizar, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, tanto del beneficio como de la charla. Los invitamos a dejar sus preguntas durante la charla en la sección destinada para ello y con gusto las atenderemos al finalizar la sesión. Gracias nuevamente por estar aquí y permitirnos ser parte de su bienestar. A continuación, dejo con ustedes a Lourdes Pérez, ejecutiva comercial de ACE Suiza, quien nos presentará en detalle el plan 60 más. Muchas gracias, Ana. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hoy venimos a presentarles una alianza que nace pensada en su bienestar, en su tranquilidad, ya que sabemos que después de los 60 la salud se vuelve una prioridad diaria. Y justamente por eso en ACE Suiza hemos diseñado un plan exclusivamente para ustedes y en alianza con Crecer para que puedan tener una atención médica de calidad sin preocupaciones. Y vamos a hablar un poco de en qué consiste nuestro plan Salud 60 más. Salud 60 más es un plan diseñado únicamente para personas entre 60 y 84 años. Cabe destacar que no tiene límite de permanencia e igual es un seguro hecho para acompañarles durante esta etapa, brindarles mucha tranquilidad y un acceso rápido a todos los servicios médicos. Es utilizado únicamente para enfermedades agudas y accidentes. Pueden consultar con especialistas, exámenes y hospitalizaciones. Y se preguntarán qué ofrece nuestro plan. Este plan ofrece una suma anual renovable de $25,000, atención a nivel nacional a través de nuestra red médica de Suiza, que cuenta con un portafolio amplio de médicos a nivel nacional. Y algo que todos valoramos y que destacamos es que es un plan cero deducible. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no necesitan pagar ninguna cantidad inicial para poder acceder al beneficio del seguro. Gracias a esta alianza que ustedes reciben un descuento preferencial en el producto, con el que pueden mantenerse activos, tranquilos y seguros sin que los gastos médicos se les conviertan en una preocupación. Además, están respaldados por ACE Suiza, una compañía con larga trayectoria, experiencia y una red médica sólida. Además, les vamos a mencionar algunos beneficios con los que cuenta el plan, y es que ustedes tienen 30 consultas presenciales al año en Red Médica de Suiza, pagando unos copagos mínimos. Para el médico especialista son $10, el médico general son $6, y el centro de atención primaria que manejamos MediClinic es de $4. Esto le permite a ustedes hacer chequeos frecuentes y atender cualquier síntoma en tiempo. Además de eso, sabemos que a veces es difícil trasladarse. Por eso el plan incluye 30 consultas virtuales sin ningún pago. Ustedes no deberán de pagar ningún deducible ni un coaseguro. Es ideal para controles, alguna duda médica que puedan tener o seguimiento sin salir de casa. Además de eso, sabemos que la salud es integral. Es por ello que ACE Suiza vio a bien ofrecerles 12 consultas nutricionales y 12 consultas psicológicas con médicos y psicólogos de nuestra red, pensadas para mantener una buena alimentación, manejar el estrés y cuidar la salud mental, ya que todos sabemos lo importante que es. Además de eso, tenemos coberturas para medicamentos en la red que ustedes únicamente participan con el 30% y ese es un límite de $500 en el año. Y también tenemos la cobertura para exámenes de laboratorio, diagnósticos y estudios especiales, que también tienen una participación del 30%, hasta un máximo de $500 en el año. En caso de eventos mayores, el plan también les cubre hospitalizaciones y hospital en casa. El asegurado participa con el 50% y hasta un máximo de $20,000 anuales. Una verdadera protección ante emergencias importantes que pues no se tienen previstas. Además de eso, nosotros les brindamos beneficios preventivos porque sabemos que prevenir siempre va a ser mejor.
Damos una vacuna anual contra la influenza sin costo, atención de COVID está incluida, también acompañamiento en consultas médicas, exámenes preventivos con reembolso al 100%, los cuales son citología, mamografía o antígeno prostático. Además de eso, que si necesitan atención sin salir de casa, contamos con un servicio de EMI para urgencias, emergencias, traslados y consultas a domicilio, en el que ustedes únicamente lo coordinan y pagará un copago simbólico de $2 y el médico llegará a su hogar. Vamos a ver un poco de cómo lo contrato. El primer paso es cotizar. Ustedes nos pueden escribir a nuestro correo canaldirecto@cesuiza.com o llamarnos o enviarnos a un WhatsApp al número que les hemos dejado en pantalla, el 7468-4539. Únicamente nos enviarán su nombre completo, su número de DUI y su edad. Nosotros les vamos a enviar la oferta. Posterior a su aceptación, dudas o consultas que puedan tener, estamos abiertos a resolverles. Vamos a documentar el expediente, les vamos a enviar toda la documentación que se necesita para el seguro y posteriormente pues les vamos a estar enviando la póliza. Así que cualquier duda o consulta les dejamos nuestros contactos y en resumen, Salud 60 Más no es solo un seguro, sino que también es un acompañamiento, un apoyo y una tranquilidad para vivir esta etapa de la mejor forma, con dignidad, bienestar y tranquilidad. Gracias al respaldo de ACE Suiza y el compromiso de crecer, hoy ustedes tienen acceso a este seguro que ha sido especialmente pensado a su medida para que sigan disfrutando de la vida con salud y tranquilidad. Muchas gracias y daremos espacio a la licenciada Figueroa para que nos pueda hablar de un tema súper interesante. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes acompañándolos este día y poder hablar de algo tan importante como es comer, mover y vivir mejor. Hábitos que, como bien lo dice su nombre, son importantes. ¿Para qué? Para disfrutar esta etapa con salud y con bienestar. Ya que nosotros sabemos que todos queremos llegar a esta etapa para disfrutar nuestra vida y para tener una mejor calidad de vida. Entonces, vamos a empezar con este tema. Para empezar, nosotros tenemos que identificar que de repente, cuando nosotros ya vamos avanzando en la edad, hay diferentes cambios por los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos sobre la nutrición. Entre estos es la masa muscular. ¿Qué pasa con la masa muscular? De repente con la masa muscular pasa que a medida vamos avanzando en los años, la masa muscular va disminuyendo. Al ir disminuyendo la masa muscular, podemos llegar a tener de repente más riesgos a caídas, más riesgos a perder nuestra movilidad. De repente ciertos movimientos, ciertas acciones que no nos costaban realizar, ahora sí nos cuestan por la pérdida de masa muscular. Ahora también tenemos cambios con la grasa corporal. ¿Qué pasa con la grasa corporal? Así de repente, ahorita que les acabo de mencionar que la masa muscular disminuye, con la grasa corporal pasa lo contrario. Por lo general, la grasa corporal aumenta. Entonces, y la grasa corporal no es que sea mala, porque de repente a uno le dicen grasa corporal y ya todos lo ven como malo, pero la grasa corporal tiene su función. Lo que pasa es que es importante mantenerlo en los rangos adecuados para que no pueda o tengamos ciertos riesgos a nivel cardiovascular, por ejemplo. Luego tenemos cambios en el oído y en el gusto. De repente en el gusto, ciertos alimentos que antes los sentíamos bien, ahora de repente los podemos llegar a sentir un poquito simples. ¿Qué pasa cuando los llegamos a sentir simples? De repente le ponemos un poquito de más sal a la comida, ¿verdad? O le echamos un poquito más de azúcar al café, o a mi leche, o a mi atol. ¿Y qué pasa? Que ese aumento de sal, de sodio y de azúcar pueden llegar a afectar nuestra salud a largo plazo. Pueden haber problemas también de la vista, el sueño, pueden haber irregularidades en el sueño, de repente pasar de dormir pocas horas. ¿Por qué? Porque de repente el insomnio, y también el dormir menos horas puede llegar a afectar nuestra percepción de hambre y de saciedad. También a medida van avanzando la edad, nos vamos dando cuenta que de repente con menos comida nos sentimos llenos y de repente no nos acabamos
o solo tocamos, por ejemplo, nuestra tortillita, o un poquito de pollito, un poquito de carne, pero no consumimos lo suficiente para obtener todos los nutrientes necesarios. Luego tenemos cambios en la dentadura, de repente cuesta consumir ciertos alimentos, entre ellos ciertas carnes, pollos, por lo cual disminuye su consumo también y afectan las funciones motoras. Es muy importante esto porque al afectar nuestras funciones motoras, nos afecta el movilizarnos y también disminuir la realización de actividad física. Ahora bien, entonces vimos qué cambios podemos llegar a tener en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Pero es muy importante que nosotros debemos de cubrir las necesidades del cuerpo para mejorar la calidad de vida. Y es lo que vamos a aprender a continuación. Tenemos muchos nutrientes importantes para una alimentación saludable. Aquí les traje los grupos esenciales para nuestra alimentación y nuestro cuerpo, que son las grasas, los carbohidratos, también conocido como las harinas, las proteínas y las frutas y verduras. Ninguno de estos es más importante que otro. Todos son importantes para nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos para entender la importancia y qué hacen en nuestro cuerpo. Primero tenemos los carbohidratos. De repente los carbohidratos yo creo que es uno de los alimentos, o las harinas también conocidas, es uno de los alimentos que más miedo le tienen las personas a consumir. De repente cuando vamos subiendo, por ejemplo, de peso, ¿qué es lo que escuchamos? Deja de comer tortilla, deja de comer arroz, deja de comer pan, deja de comer frijoles. Y ahora si nos ponemos a pensar en la dieta salvadoreña, de repente nos quedamos, ¿y entonces qué voy a comer? O de repente empezamos a estar un poquito mal del azúcar e igual nos empiezan a decir que dejemos todos los alimentos que les acabo de mencionar. Entonces ahí viene la duda. ¿Y entonces qué voy a comer? Entonces yo vengo ahorita a mencionarles que los carbohidratos tienen su función. No es de dejarlos de comer por completo. Aquí la clave está en elegir mejores opciones de carbohidratos y en la cantidad de carbohidratos que yo voy a consumir. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. O sea que los carbohidratos es nuestra gasolina, que va a hacer que nosotros nos movamos y que hagamos todas las actividades del día. Pero ¿qué pasa? Que también los carbohidratos cumplen una función de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo consumo, por ejemplo, en mi plato, todo mi plato no es variado, sino que todos son carbohidratos o harinas, entonces el cuerpo no sabe qué hacer con tanta energía que provienen de los carbohidratos y los va almacenando. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de almacenarlos? Que se almacenan en modo de grasa, o sea, en nuestro porcentaje de grasa corporal, y ahí es donde empieza a aumentar nuestro porcentaje de grasa corporal. Y de repente si nos ponemos a pensar en nuestra cultura, cuando nosotros de repente vamos a un comedor o algo así, nos dan a elegir o pedimos, por ejemplo, chilaquilas, y de repente están todos los complementos. Normalmente, por nuestra cultura, de repente de complementos, voy a pedir arroz. Y de repente están todas las ensaladas, ensalada fresca, de coditos, de papa, y uno dice, voy a pedir la de coditos o de papa. Entonces, ¿qué pasa? Todo nuestro plato, y aparte en los comedores, acordémonos que también nos dan las 2 tortillas, ¿verdad? Y de repente todo mi plato se convierte en carbohidratos. Y ahí es donde el cuerpo empieza a reservarlo en porcentaje de grasa. Por eso es que debemos de tener cuidado en las porciones. No es que los carbohidratos sean malos. ¿Por qué? Porque también son fuente de energía para nuestra contracción muscular. ¿Qué quiere decir? Que cualquier movimiento que hagan nuestros músculos necesita energía. Y esa energía, como les acabo de mencionar, vienen de los carbohidratos. Cuando nosotros no consumimos carbohidratos, nuestro cuerpo hace 1 y 1000 maneras para conseguirlo desde adentro. Si no fueran tan necesarios, nuestro cuerpo no se tomaría el tiempo y para poder obtener esos carbohidratos o esa glucosa desde dentro de nuestro cuerpo, que no es lo indicado. Por eso es importante consumirlo desde la alimentación. Entonces, cuando yo les hablaba de tomar mejores decisiones, tenemos de repente varios tipos de carbohidratos.
Aquí les traje los que normalmente nosotros como población salvadoreña consumimos. De repente, ¿qué pasa con el arroz? Que mencionan que el arroz sube mucho el azúcar, que no podemos consumirlo porque el arroz sube de peso. En realidad aquí es de optar por una mejor elaboración o cocción del arroz o el tipo de arroz que vamos a consumir. Podemos tener, o nosotros podemos observar en el súper que hay arroz blanco, precocido, pero también hay un arroz integral. Este arroz integral tiene más fibra y la fibra va a evitar que nosotros tengamos picos de glucosa o que se nos eleve mucho el azúcar en la sangre. Entonces, para eso es mejor preferir el arroz integral, o si nosotros decidimos siempre comprar arroz blanco, pues es momento de ir al refrigerador y picar la mayoría de vegetales que vemos ahí y hacer un arroz con vegetales. ¿Por qué? Porque la fibra que tienen los vegetales me va a ayudar a evitar esos picos de glucosa o esas subidas de azúcar en la sangre. Luego tenemos el pan. De repente el pan, una mejor opción puede ser el pan integral. No sé si ustedes ya han hecho el experimento y si no les invito a que lo hagan. Cuando uno va al súper y agarra las 2 barras de pan, agarren una de pan blanco y agarren una integral y van a sentir más pesadito el integral. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de fibra, porque está elaborado con grano entero. Eso, como les menciono, va a evitar esos picos de azúcar elevados. También les traigo esta opción porque de repente nosotros aquí somos mucho de pan francés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que con el pan francés, no sé si les ha pasado de repente, que uno se come un pan francés y no se llena. Entonces, de repente, agarro otro pan francés, de repente me quedo todavía un poquito de frijoles y agarro otro pan francés. Entonces, esos sí son harinas refinadas que nos van a elevar el azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué es una mejor opción del pan francés? También les traigo la opción, además del pan integral, puede ser la tortilla. La tortilla, al estar elaborado en base de maíz, pues contiene bastante fibra que también va a ayudar a evitar las subidas de azúcar en la sangre. Luego tenemos de repente cereal, optar por cereales que en etiqueta nutricional mencione que tienen 0 gramos de azúcar añadida, y también las cocciones. Por ejemplo, aquí les traigo unas papas. Las papas son fuente de muchas vitaminas y minerales y además contienen fibra, más si nosotros las cocinamos dejándole la cáscara. Pero también es ver cómo lo voy a cocinar. Es bien diferente la manera en que de repente yo lo cocino frito o lo voy a hacer al horno o salteado. Esa es una mejor opción para mi cuerpo, para evitar de repente que aumento de colesterol y triglicéridos por la cocción frita, pero también para regular nuestros niveles de azúcar. Luego tenemos las pastas. Las pastas es otra de los alimentos que son bastante temidos, ¿verdad? Por lo del azúcar, pero aquí es importante que no veamos al carbohidrato como un solo alimento, sino como algo que va a complementar lo demás de mi plato. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo consumir pasta, pero si yo consumo mi pasta con mi proteína, como pollo, queso, carne, esa proteína me va a ayudar a evitar esos picos de glucosa también. Luego tenemos, hablando también de las cocciones, tenemos la yuca y el plátano. Y es importante ver las porciones. De repente cuando mencionamos plátano, estamos acostumbrados a que de repente nuestra porción del plátano sea todo el plátano, ¿verdad? O la mitad del plátano, cuando se sugiere que la porción sea 1/3 del plátano. Pero de repente me pueden decir, ¿verdad? Mire, Lili, si yo solo me como el tercio del plátano, ¿cómo me voy a llenar? Pues aquí es importante lo que les mencionaba, que no es de ver a ese alimento como lo único que nos vamos a consumir. También están los otros grupos de alimentos que a continuación nosotros vamos a ver. Aquí tenemos las proteínas. Las proteínas nos ayudan, ¿por qué? Porque nos ayudan a la formación de huesos, de músculos y de piel. Y esto es muy importante porque yo les mencionaba que ciertos cambios que hay a partir de los 60 años para arriba es que tenemos pérdida de masa muscular e incluso también tenemos deficiencia, por ejemplo, o problemas en cuanto a los huesos. Por eso es que hay un mayor riesgo a fracturas también y por eso es importante el consumo de proteínas. Nos ayuda a la función protectora porque todo nuestro sistema inmune es hecho a base de proteínas
y nos ayuda a reparar tejidos y a transportar muchos elementos en nuestro cuerpo. Entonces vemos que las proteínas tienen su función, no solo en los músculos, sino que también tienen otras funciones. ¿Qué tipo de proteínas hay? De repente podemos ver aquí que tenemos proteínas de origen animal y yo se las voy a dividir entre proteínas de origen animal y origen vegetal. Están las de origen animal, tenemos el pollo, el huevo, el pescado, las carnes y los lácteos. Como les mencionaba, de repente hay problemas en la dentadura y puede afectar el consumo de pollo, carnes o pescados. Por eso es muy importante el tipo de preparación. O sea, en vez de realizar, por ejemplo, una carne a la plancha que puede ser un poquito más dura, mejor optar por otro tipo de carne que puede ser, por ejemplo, picada, que puede ser puede ser mejor y más amigable para que no nos cueste mucho masticar esta proteína. Además, yo les traigo aquí una proteína muy buena, que es el huevo. El huevo, muchas veces le tenemos miedo al consumo del huevo por el tema del colesterol, por lo de la yema, o sí como huevo, pero descarto la yema porque me va a subir el colesterol. Pero es muy importante aquí que la Academia Americana del Corazón nos menciona que la yema del huevo sí tiene colesterol, pero no es eso lo que nos sube el colesterol en sangre, sino es cómo yo cocino el huevo. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente a que yo me vaya a hacer mi huevito todas las cenas, pero yo me lo hago estrellado con una gran cantidad de aceite. Eso sí me va a subir el colesterol. Pero si yo me como el huevo picado con un poquito de aceite solo para que no se pegue a la cacerola, por ejemplo, o si me lo como duro, o si me lo como pochado, eso no va a hacer que a mí me eleve el colesterol a pesar de que yo me esté comiendo la yema del huevo. Además, el huevo es uno de los alimentos que tiene la proteína más amigable para nosotros, en el sentido de que a nivel del intestino, donde se absorben todos los nutrientes, la proteína del huevo se absorbe al 100%. Incluso nos mencionan que podemos comer de 2 a 3 huevos y no hay ningún problema. Y si nos ponemos a ver el tema de costo y beneficio, pues está un poquito más barato el comprar huevos también que el consumir, por ejemplo, pollo o carne, dos tiempos de comida, por ejemplo. También tenemos los lácteos. Aquí es muy importante que prefiramos los lácteos que sean descremados o bajos en grasa. Entre ellos, si hablamos de quesos, puede ser el queso fresco, la cuajada, el requesón. Cuando hablo, por ejemplo, de quesillo, queso duro blando y todos los demás quesos que conocemos, que si bien es cierto que pues hay una mayor afinidad por ellos, pero el problema es que son muy altos en grasa y son muy altos en sal. Y hay que cuidarnos con estos dos factores y por eso es mejor preferir los otros tipos de quesos que les mencionaba, lo vuelvo a repetir, que es queso fresco, cuajada y requesón. También el yogur es una muy buena fuente de proteína y además de calcio. De ahí tenemos el pescado, que también es una muy buena fuente de proteína, pero también de ácidos grasos esenciales, que ya los vamos a ver ahorita cuando veamos las grasas, de cuál es su función. Ahora vamos con las proteínas de origen vegetal. Sí hay proteínas en los alimentos de origen vegetal. Y uno de los más comunes que nosotros consumimos, creo que es diario, son los frijolitos. En sí, todas las legumbres tienen proteína de origen vegetal. Los frijoles, los garbanzos, las lentejas. También alimentos como la quinoa y la avena. ¿Cuál es el problema con las proteínas de origen vegetal? Que tiene una menor absorción a nivel intestinal. Siempre y cuando nosotros le demos el proceso adecuado, vamos a mejorar la absorción a nivel intestinal. Como por ejemplo con las legumbres, si nosotros remojamos las legumbres por lo menos 12 horas antes, por ejemplo, si yo voy a cocer mis frijolitos, una noche antes yo pongo mis frijolitos a remojar, no solo para que tarden menos en cocinarse, sino para mejorar la absorción de la proteína a nivel del intestino. Entonces yo dejo remojando mis frijolitos, luego descarto esa agua y luego la pongo a cocinar en un agua nueva. Además, también, cómo podemos potenciar la absorción o la proteína de origen vegetal haciendo mezclas alimentarias. ¿Cuáles son estas mezclas alimentarias? Mezclar una legumbre
con algún grano o cereal. Como por ejemplo, y algo bien común aquí en nuestro país es los frijoles y el arroz, que formamos casamiento. Ese casamiento nos ayuda, ¿por qué? Porque hay ciertos aminoácidos que son componentes que forman la proteína, que los tienen las legumbres, pero hay unos que les faltan. Pero da la casualidad que los granos y cereales tienen los que les faltan a las legumbres y las legumbres tienen los que les faltan a los cereales. Entonces, cuando lo combinamos, sale esta mezcla alimentaria que nos forma proteínas completas y saludables. Entonces, eso es muy importante porque ya vimos que de repente si nos cansamos o nos aburrimos, por ejemplo, que puede llegar a pasar del consumir pollo o carne, podemos optar por estas proteínas de origen vegetal que nos van a ayudar a nuestra salud y a obtener las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Luego estamos con las grasas. Las grasas creo que es otro de los alimentos que las personas o la población le tiene mucho miedo por lo del colesterol y los triglicéridos, pero aquí la clave es en escoger bien el tipo de grasas que vamos a consumir. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la reparación de células y además tienen función importante en nuestro cerebro y nuestro corazón. No sé si ya habían escuchado de que gran parte de nuestro cerebro es o está formado por grasa. Entonces, si está formado por grasa, nosotros necesitamos consumir grasas buenas para que nuestro cerebro funcione bien. Entonces, aquí les traje unos ejemplos. En el caso de los aceites, a veces el problema está en qué tipo de aceite voy a consumir. Con los aceites, los más recomendables son consumir, digamos que uno de los mejores puede ser el aceite de aguacate. Solo si lo vemos en el tema de costo, puede llegar a ser un poco más caro. Luego tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva puede ser un poco más accesible. Aquí tener cuidado con el tipo de aceite de oliva. Hay dos tipos, aceite de oliva extra virgen y aceite de oliva clásico. El extra virgen lo vamos a ocupar para preparaciones en crudo y el clásico para preparaciones en cocción. ¿Por qué? Porque el aceite extra virgen sí tiene muchos beneficios, pero cuando ya está en contacto con el calor, llega a perder muchos de los nutrientes que tiene. Entonces, por eso solo se consume en crudo. Y el clásico se utiliza para cocción. Además, las grasas aportan un mayor sabor a las comidas. Por eso les mencionaba, digamos, a veces vamos a hacer un huevito y le podemos echar un poquito de aceite solo para que no se pegue a la cacerola y le pueda dar un poquito de sabor al huevo. Y luego también tenemos otro tipo de grasas, por ejemplo, el aguacate es de aprovecharlo porque tiene ácidos grasos importantes como el omega 3, los frutos secos y las semillas. Aquí el único problema es que a veces si tenemos problemas en la dentadura, se puede dificultar el consumo de estos, pero uno que no es muy difícil son las semillas de chía. Las semillas de chía tienen bastante omega 3, puede ser una opción también. Y si no, estos frutos secos consumirlos en forma de mantequillas, como por ejemplo las mantequillas de almendra, las mantequillas de maní. Luego tenemos los pescados, como el atún y el salmón, también contienen la yema del huevo, que ya les había mencionado, y los aceites vegetales. Y aquí, como les mencionaba, puede ser el de aguacate, el de canola, el de soya. Aquí lo único es que tengan cuidado en que en los ingredientes solo mencione ese aceite, porque de repente hay aceites que tienen mezclas como aceite de oliva con aceite de palma, pero ya un aceite de palma contiene grasas saturadas que sí pueden aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces es muy importante que cuando yo voy a comprar un aceite, tengo que leer los ingredientes que solo diga aceite de canola, aceite de oliva, aceite de aguacate o aceite de soya. También tenemos el coco y la leche de coco, que también son fuentes de grasas buenas. Luego tenemos las frutas y las verduras, importantes porque estas tienen nuestras vitaminas y minerales que necesitamos, son fuente de fibra y mejoran el tránsito intestinal. ¿A qué se refiere esto? De repente nosotros podemos llegar a tener problemas de estreñimiento y eso nos pasa en todas las edades. Desde edades tempranas a edades más avanzadas, las personas pueden llegar a sufrir de estreñimiento. Entonces, el consumo de frutas y verduras
En especial, es importante que cuando nosotros vayamos a consumir nuestro plato de comida, la recomendación es que la mitad del plato tiene que formar o tiene que ser vegetales. Los vegetales, los que más me gustan, puede ser pepino, zanahoria, tomate, lechuga, de las cocciones que quiera, pueden ser salteados, al vapor, pero es muy importante que los consumamos y que por lo menos en el almuerzo la mitad de nuestro plato sean vegetales. ¿Por qué? Porque van a ayudar al movimiento de mi intestino y así evitar que a mí me cueste ir al baño. De repente tenemos problemas que vamos un día sí, un día no, 2 días no y un día sí. Entonces al consumirlos, eso me va a ayudar a que mi intestino esté en movimiento. Y también han visto que tiene relación entre la salud emocional por las vitaminas y minerales que estos contienen, nos ayuda también a nivel del cerebro. Luego vamos a pasar a la parte de hidratación. Con la parte de hidratación podemos ver aquí que el consumo de agua puede llegar a verse afectado por diferentes razones. Entre ellas puede ser por la disminución de la percepción de sed. Casi no sentimos la sensación de sed y al no sentirla yo puedo pasar de repente desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana que me levanté hasta las 12 del mediodía sin tomar agua. ¿Por qué? Porque no sentí sed. También puede pasar que por medio de incontinencia, de repente se nos es difícil controlar el querer ir al baño y por eso nos da un poco de miedo más cuando salimos a lugares públicos de tomar agua y disminuye nuestro consumo de agua. Y lo otro es que estamos acostumbrados a consumir otros tipos de bebidas. Yo creo que también, así como en muchos países, esto tiene que ver bastante con la cultura, que de repente voy a la hora del almuerzo y estamos acostumbrados que tomamos fresco, tomamos soda, que de repente no nos puede faltar en el almuerzo esa bebida, ¿verdad? Que no sea agua, porque si no, yo no lo siento bien. Pero es muy importante que poco a poco nos creemos el hábito de acompañar nuestras comidas con un vasito de agua para mejorar nuestro consumo de agua en el día. No les digo que de repente ya todas las personas, si yo comienzo desde ahora, lo voy a lograr hacer todos los días si yo estoy acostumbrada. Pero sí, si yo voy trabajando en eso de repente, de los 7 días que tiene la semana, yo 2 días a la semana o 3 días a la semana empiezo a acompañar mis comidas con un vasito de agua, puede mejorar ese hábito. Aquí es dar pequeños pasos para que este cambio sea prolongado y dure más. De repente, lo que les mencionaba, la deshidratación no se reconoce, pero empezamos a sentir dolores de cabeza, empezamos a sentirnos cansados, a tener caídas de repente, iba caminando tranquilo y me desbalanceé y esos pueden llegar a ser signos de deshidratación. Entonces es muy importante. Otro tip que les puedo dar para saber si uno está bien hidratado es, por ejemplo, el color de nuestra orina. Si yo voy al baño y mi orina es bastante amarilla o tiene un color bastante fuerte, quiere decir que yo he consumido poca agua en el día. Pero si mi orina sale clarita, quiere decir que yo me encuentro bien hidratada. Entonces es muy importante que también lo vean como un tip para saber si estamos bien hidratados por si de repente nos cuesta percibir esa sensación de sed. Se recomienda que consumamos a partir de los 60 años 150 mililitros de agua al día. Todo va a depender también de la cantidad de actividad física que se realiza. Si se realiza una actividad física constante diaria o por lo menos 5 veces a la semana mayor de 30 minutos, sí se considera que pueden llegar a consumir al menos 2 litros de agua, al menos. Y otro tip es que se recomienda consumir pequeñas cantidades de agua al día. De repente nos pasa que se nos olvida y cuando nos acordamos nos queremos tomar toda la botella de agua de un solo. Ah, pero ¿qué pasa? Que de repente a los 10 minutos, 20 minutos yo ya voy para el baño. Y el problema es que a nivel intestinal y a nivel, por ejemplo, del riñón y todo lo demás, no se logra absorber el agua de manera adecuada, sino que solo da como un solo pasón. ¿Por qué? Porque yo me la tomé de un solo. Entonces, por eso se recomienda tomar pequeñas cantidades varias veces al día. Y ahora vamos por la otra parte que es mueve tu cuerpo.
El movimiento es muy importante para mejorar la calidad de vida ya del adulto mayor y esto es muy importante que siempre sea de acuerdo a las capacidades de las personas. Fortalecer nuestros músculos va a evitar el desarrollo de la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia prácticamente es la pérdida de la función muscular relacionada con la edad. Así como esta imagen que les coloqué aquí, podemos observar de repente que aquí podemos ver un poquito más de masa muscular, pero en la imagen de la derecha, el otro bracito que está ahí, pueden ver que el músculo ha disminuido. Esa es la disminución de masa muscular que suele pasar a medida va avanzando la edad. Ahora bien, de repente usted me puede decir, mire, licenciada, pero yo, mi bracito se ve bien grande, yo de repente hay personas que dicen, yo estoy todavía muy bien, tengo todavía mis reservas para poder llegar a mayor edad sin perder masa muscular, pero hay algo llamado obesidad sarcopénica, en donde es la disminución de la masa corporal, pero un exceso de la grasa corporal. Entonces, a simple vista puede ser que lleguemos a pensar que no tengo una pérdida de masa muscular, pero puede ser que sí, porque lo que esté pasando es una pérdida de masa muscular, pero un aumento de la grasa corporal. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo podemos evitar la sarcopenia? Primero, realizando ejercicio o tratando de mantenernos activos. Se recomiendan 150 minutos de ejercicio a la semana. De repente ustedes me pueden decir, pero ¿cómo voy a lograr hacer esos 150 minutos a la semana? Se los voy a dar de manera más fraccionada para que vean que es posible llegar a cumplir esta meta. Pueden ser 5 veces a la semana, al menos 30 minutos. Así, nosotros podemos llegar a esa recomendación que nos brindan y también las personas con poca movilidad es importante poder realizar ejercicios de equilibrio al menos 3 veces a la semana para evitar fracturas. Y también actividades que fortalezcan nuestros músculos al menos 2 o más veces a la semana. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestros músculos? Podemos utilizar ciertas mancuernas con pesos adecuados a nuestra resistencia, ¿verdad? No vamos a utilizar mancuernas muy grandes si no estamos acostumbrados, o incluso podemos utilizar botellitas con agua llenas de arena, llenas de frijolitos, para crear un poquito de peso y poder realizar ciertos movimientos para mejorar nuestra masa muscular. Incluso yo ahorita les traje unos ejemplos de ejercicios que podemos hacer en casa muy fáciles, sin complicación para mejorar la masa muscular. Entonces a continuación los vamos a ver. Podemos observar ahí que utiliza una silla y aquí la señorita nos está enseñando cómo ella levanta la piernita y hace ciertos movimientos con su pie de arriba a abajo. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos de la pantorrilla. Igual cuando veamos el siguiente ejercicio que les voy a enseñar, les voy a explicar por qué es importante realizar este tipo de ejercicios. Igual se recomienda poder realizar 10 repeticiones por cada pierna. Luego vamos a ver este otro ejercicio, que si se fijan, este es un ejercicio parado, en donde ella lo que va a estar haciendo es fortaleciendo su pantorrilla. ¿Qué pasa con la pantorrilla? Uno de los lugares en donde se pierde masa muscular de manera más rápido o más evidente es la pantorrilla. Por eso es muy importante poder realizar estos ejercicios de fortalecimiento de los músculos. Como les menciono, es importante realizarlos por lo menos 2 veces a la semana. Si se pudieran 3 veces, mucho mejor, pero si no, como mínimo 2 veces a la semana. Igual, aquí lo que se recomienda es hacer 10 repeticiones por cada pierna. Y luego está este otro que es sentado. Incluso muchas veces se utiliza este tipo de ejercicio para saber qué tan buena condición física tenemos. Estos son ejercicios que pueden hacer ustedes en su casa con una sillita
en donde igual se ponen las manitas cruzadas en el pecho y se levantan. Si ustedes al hacer ese ejercicio hay desequilibrio o les cuesta levantarse, quiere decir que sí, nuestra resistencia y nuestra condición física puede llegar a ser puede estar afectado, por lo que es recomendable poder realizar ejercicio según las recomendaciones que se brindaron. Cuando yo les hablaba de ejercicios por lo menos 30 minutos en el día, puede ser el ejercicio que mejor se les acomode. De repente me pueden decir, mire, Eli, pero yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, ¿cómo puedo empezar? Créanme que el caminar es muy efectivo y es algo con el que todos podemos empezar, aunque uno lo vea como algo mínimo, que sienta que no está haciendo mucho, en realidad caminar nos ayuda demasiado. Igual cuando nosotros de repente vamos a centros comerciales, si tenemos la movilidad, si tenemos una correcta movilidad y no nos cuesta subir gradas, por ejemplo, es más recomendable utilizar las gradas para fortalecer nuestras pantorrillas. Ya si nosotros llegamos a tener alguna dificultad para eso, pues sí utilizar las gradas eléctricas y poder hacer alguno de estos ejercicios que yo les enseñaba en casa con una silla, ¿verdad? Son cosas que podemos tener todos en nuestra casa y que nos puede ser fácil para poder realizar. Los otros son ejercicios para mejorar el equilibrio. Este no es muy difícil y es algo que nosotros podemos hacer en nuestra casa también. Podemos utilizar de las líneas que están en el piso o pedirle a alguien que nos ayude a colocar una cinta o un tirro, por ejemplo, en el piso que sea una línea recta para que nosotros caminemos de un extremo al siguiente extremo de manera recta, de manera lineal. Si de repente hay dificultad en mantener el equilibrio, es importante que, como les mencionaba, 2 o 3 veces a la semana también incluyamos este tipo de ejercicios para mejorar nuestro equilibrio. Y es muy importante, también tenemos adultos mayores que están encamados y ellos también necesitan movimientos. Si de repente hay adultos mayores que tienen dificultad en el movimiento y pasan mucho tiempo acostados por su condición, es importante que el cuidador le realice ciertos movimientos de posición para evitar ciertas úlceras por presión y también movimientos en nuestras piernas, en nuestros brazos, para tratar de mantener esa coordinación y tratar de mantener la movilidad lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque al mantener esa movilidad, a pesar de que el adulto mayor esté encamado, ayuda a evitar la pérdida de la masa muscular. Luego tenemos de que, como en son de resumen, que la alimentación y el ejercicio prácticamente ellos son un equipo. No es que solo haciendo ejercicio yo voy a mejorar o es que solo comiendo bien voy a mejorar. No, lo importante es estos dos pilares llevarlos de la mano para tener una mejor calidad de vida. Y ahora, ¿qué pasa de repente con la suplementación? Porque mencionan que de repente si el adulto mayor consume muy poquita comida, cuando no llega a los nutrientes o al requerimiento necesario, ahí sí es muy importante la suplementación nutricional. Recordarles siempre que la suplementación nutricional siempre se debe de realizar por medio de un especialista en el tema, ¿sí? Porque hay diferentes suplementos para diferentes necesidades del adulto mayor. Por eso es importante siempre acudir a un especialista cuando vamos a realizar alguna suplementación nutricional. Y bueno, para finalizar, el apoyo de la familia, también aquí les quería traer un mensaje en donde el apoyo de la familia es un pilar fundamental para la calidad de vida del adulto mayor. Sabemos que de repente, a veces, a medida vamos avanzando en edad, hay ciertas actividades que nos pueden llegar a costar el realizarlas y no está mal pedir ayuda y también como acompañante o como supervisor del adulto mayor, pues también es muy importante estar pendiente para él brindarle todo el apoyo necesario para él poder sentirse bien y poder disfrutar esta etapa con plenitud. Ese fue el tema
que llevábamos el día de ahora, en donde íbamos a ver estos diferentes hábitos inteligentes para tener esta etapa y disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la atención que me brindaron el día de ahora y vamos a pasar, de repente si hay personas que tienen algunas preguntas o comentarios, pues ahorita se les va a abrir el acceso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Esta tarde vamos a leer las preguntas que nos han dejado en el chat para que les responda tanto la licenciada Mónica como Lourdes respecto al plan. Vamos a comenzar. Dice Cristina Leiva, ella tiene 2 preguntas. Hola, a mí me gusta caminar. ¿Cuánto tiempo tendría que caminar en la semana para ayudar a la salud de mi cuerpo? Tengo 59 años. Y también pregunta, ¿qué es lo dañino del plátano frito? ¿El aceite que se utiliza al freírlo o hay algún proceso que pasa por el que pasa el plátano cuando se fríe? Con respecto a la actividad física, es muy importante mencionar que el caminar, como ya he mencionado, nos ayuda bastante y tiene muchos beneficios. Como les mencionaba, la actividad física es muy importante realizarlo 150 minutos a la semana y lo podemos repartir en por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. También de repente puede ser de que no esté muy acostumbrada a caminar los 30 minutos y no hay problema. Nosotros podemos empezar con menores cantidades. Podemos empezar de repente, empiezo que desde ahora o desde mañana y empiezo 15 minutitos, 20 minutitos a caminar y poco a poco o cada semana voy avanzando un poco más y le voy sumando 5 minutos más hasta por lo menos llegar a mis 30 minutos. Aquí no es necesario que a la primera logremos llegar a los 30 minutos de ley, sino que podemos ir avanzando poco a poco. Y con lo del platanito frito, aquí es muy importante quizás mucho la frecuencia con lo que nosotros consumimos plátano frito. De repente, cuando nosotros lo hacemos esta cocción de frito, el problema es de que de repente yo puedo utilizar un aceite de oliva que no va a tener muchos procesos al momento de estar en contacto con el calor. ¿Por qué? Porque es aceite de oliva clásico, entonces se va a mantener la naturaleza del aceite a pesar de que esté en contacto con el calor, no como el aceite de oliva extra virgen. Pero aquí el problema es la cantidad del aceite que yo utilizo, porque es cierto que es aceite de oliva y el aceite de oliva tiene muchos beneficios. Pero el problema es que si yo al hacerlo frito utilizo bastante aceite, sí me puede llegar a afectar a la salud. Aquí lo que yo les puedo recomendar, digamos, es la frecuencia. Si yo consumo, estoy acostumbrada a consumir plátano frito, que todos mis desayunos, digamos, mis 7 días a la semana, puedo empezar a disminuir su consumo o a variar la preparación. Es decir, puedo consumirlo, digamos, 3 veces a la semana frito y las otras 4 veces lo puedo consumir asado o sancochado. O a veces también lo que yo recomiendo es, aunque sea, si ustedes quieren sentir, por ejemplo, un poquito de sabor en sí del grupo de alimentos que es la grasa, utilizar solo una cucharadita de aceite de oliva en donde le va a dar un poquito de sabor y va a quedar como asadito y es otra opción para hacerlo un poco más saludable. Muchas gracias, licenciada. También tenemos una pregunta para Marta Lourdes. Nos dice César Bertrán, ¿hasta qué edad se puede contratar el plan 60 más? El plan 60 más lo pueden contratar hasta los 84 años, desde los 60 hasta los 84 y no tiene límite de permanencia, es decir, que si ustedes tienen 90 años e ingresaron antes de los 84, pues el seguro todavía está activo, no hay ningún inconveniente. Ok, muchas gracias. Licenciada, dice José Aguirre, buenas tardes, si preparo mis alimentos con aceite de oliva virgen, ¿siempre me afectará como si los cocinara con otro tipo de aceite o mantequillas?
Y también pregunta, otra, ¿puedo comer a diario u ocasional la avena en hojuelas para sustituir los carbohidratos como arroz, pasta u otras? Con el tema primero del aceite de oliva extra virgen, sí aquí es muy importante quizás tratar de cambiarlo por un aceite de oliva clásico, porque sí al mantenerlo en cocción a altas temperaturas, que usualmente cuando cocinamos el sartén se coloca a altas temperaturas, sí hay un cambio en la naturaleza del aceite y digamos que todas las grasas buenas que tenía el aceite de oliva extra virgen se vuelven en grasas saturadas. Y no sé si de repente a veces se escuchan, digamos, en las redes sociales o en la televisión o en la radio, las grasas saturadas. Y esas grasas saturadas también son llamadas como grasas malas, que esas sí afectan y elevan el colesterol y los triglicéridos. Entonces, ahí lo que yo le puedo recomendar es poder cambiar el tipo de aceite, ¿verdad? Para que nosotros aprovechemos todas las cualidades que tienen. Y como le menciono, el aceite de oliva extra virgen tiene muchísimas cualidades. El problema es que las perdemos cuando este está en cocciones altas. Y luego con el tema de la avena, en realidad comentarles que la avena es una muy buena fuente de carbohidratos, de fibra, de proteína, porque la avena también contiene cierta cantidad de proteína, entonces es una muy buena opción para utilizarla en algún tiempo de comida como en el desayuno. Aquí solo la recomendación sería en que de repente al no estar acostumbrados, para las personas que no están acostumbradas al consumo de avena, podemos llegar a sentir la avena un poco simple. Entonces, al sentir la avena simple, hay veces de que caemos en echarle azúcar a la preparación de la avena. Entonces, una opción también para que ustedes no la sientan simple o no sientan que están comiendo algo sin sabor, puede ser colocarles frutas como fresa, guineo, por ejemplo, que es un poquito más dulce y así le da mayor sabor. Y como les menciono, es un buen carbohidrato que contiene fibra, entonces va a evitar los picos de azúcar en la sangre. Muchas gracias. Dice Daniel Hernández Rivera, cordiales saludos. ¿Qué opinas sobre consumir una cápsula de omega 3? Soy una persona sexo masculino de 62 años. Con el tema del omega 3, fíjense que en realidad el omega 3 es muy bueno y en realidad nosotros somos una población que desde edades tempranas tenemos déficit de omega 3. Si no consumimos, por ejemplo, estamos acostumbrados a consumir semillas, dependiendo del tipo de aceite que nosotros utilizamos, si no consumimos, por ejemplo, aguacate o ciertos pescados que tienen este tipo de omega 3. Un ejemplo puede ser el salmón. No todos tenemos el poder adquisitivo para consumir salmón, por ejemplo, pero es muy rico en omega 3. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit o un bajo consumo de estos alimentos, se recomienda el consumo de cápsulas de omega 3 y es muy beneficioso también por la edad. Sabemos de que a medida vamos avanzando también se nos van descontrolando los niveles de colesterol y triglicéridos. Las cápsulas de omega 3 tienen beneficios para la reducción de estos. Solo ahí quizás la única recomendación sería en que cuando nosotros vamos a comprar suplementos de omega 3, a veces vienen los 3 omegas combinados. Viene el omega 3, omega 6 y omega 9. Tenemos que revisar que el que esté en mayor proporción sea el omega 3, porque a veces compramos suplementos que tienen en mayor proporción omega 6 y omega 9 y ahí ya no es tan beneficioso, sino no vamos a obtener los beneficios que quisiéramos con un suplemento que tenga mayor proporción de omega 3 que de los otros omegas. Muchas gracias, licenciada. Rosa Elba Cortés de Guillén tiene 2 preguntas para usted. Dice, buenas tardes, en relación al color de la orina, si el color es casi transparente, ¿es algo negativo o positivo? Y también pregunta, ¿es posible recuperar los músculos cuando nunca se ha practicado ningún deporte? Con respecto a la orina,
Fíjense que en realidad entre más clara la orina es mejor porque quiere decir que nosotros estamos bien hidratados. También es muy importante, pues si no tenemos mucho problema en la percepción de la sed, de la sensación de sed, pues también hacerle caso a nuestra percepción de sed. Y si no, como les menciono, es un buen tip. No es negativo que nos, por ejemplo, que nos salga la orina como clarita. Eso quiere decir que estamos bien hidratados y que vamos regularmente al baño, porque otras cosas pasa que de repente sí puedo estar tomando bastante agua, pero he hecho un montón de cosas y no me he quedado chance de ir al baño y voy hasta después, y a pesar de haber estado tomando agua, me sale la orina, por ejemplo, con un color amarillento, y es porque de todo el día se han estado reteniendo todas esas, por ejemplo, toxinas que eliminamos por la orina. Entonces, que esté clarita quiere decir que estamos hidratándonos bien y que vamos con regularidad al baño a eliminar esas toxinas que pues el cuerpo genera, ¿verdad? Normalmente, y que las eliminamos por la orina. Y con respecto a lo de los músculos, fíjense que algo muy importante de nuestro cuerpo es que los músculos se pueden recuperar. A pesar de que si yo en mi juventud no fui una persona muy activa, por ejemplo, realicé algún deporte, hice ejercicio de manera constante, pero nosotros podemos mejorar nuestra calidad de la masa muscular si nosotros lo empezamos a practicar. Como les menciono, podemos realizar ciertos ejercicios y hay que combinarlos. Podemos hacer ejercicios aeróbicos o cardiovasculares como el caminar, pero también si queremos recuperar nuestra masa muscular, es importante que por lo menos 2 o 3 veces a la semana hagamos ejercicios de fortalecimiento, como los de las sillas que les coloqué, o también con algunas mancuernas o botellas que tengan algún peso para mejorar nuestra masa muscular. Tampoco es importante que, hay que fijarnos solo, digamos, en el crecimiento como tal, sino en la calidad, porque yo puedo tener o me pueden ver una gran cantidad de músculo, pero de repente puede ser que yo no tenga la fuerza suficiente para levantar algo. Entonces es muy importante ver la calidad del músculo también, por eso es importante hacer ejercicios con algún peso. Y también tomar en cuenta el consumo de proteína, porque al hacer ejercicio y tener un buen consumo de proteína, que por lo menos en cada tiempo de comida un alimento tiene que ser rico en proteína, eso me va a ayudar con nuestros músculos. Muchas gracias. Para Marta Lourdes, pregunta Miguel Cardona. ¿Tiene algún tipo de asistencia médica el plan? Sí, el Plan Salud 60 Más cuenta con una asistencia médica domiciliar con EMI, en la que ustedes pueden ocuparlo para consultas con médicos, emergencias, urgencias y traslados, únicamente pagando un copago de $2 y el médico los visita hasta su domicilio. Muchas gracias. Me dice aquí Cristina Leiva, muchas gracias, licenciada, excelente información, lo tomaré en cuenta. Rosa María Águila de Águila dice, para poder pasar consulta con usted, licenciada Figueroa, ¿a dónde está su consultorio? Ok, yo me encuentro ahorita a partir del 1 de diciembre, porque me estoy cambiando el consultorio, pero a partir del 1 de diciembre, la otra semana, me voy a estar en el Centro Médico CECIE, que es el centro médico que se encuentra justo atrás de del Super Selecto de la Fuente de Beethoven. Entonces, ahí estoy. Eso sí que son consultas con cita previa, que me lo pueden realizar o me pueden escribir por medio del teléfono 7034-5048, y con gusto les puedo dar mayor información. Y también, pues si tienen cuenta de Instagram o sus familiares tienen cuenta de Instagram, pueden encontrarme como @cernutri_sb, de cualquiera de las dos maneras. Gracias, licenciada. Dice Lidia Elizabeth Ramos Aguilar, AFP Crecer tiene algún programa para hacer ejercicios. Le comento que sí, los días miércoles de 9 a 10 de la mañana en el Salón Santa Teresa de Jesús de la Parroquia El Carmen. Tenemos una clase de baile y aeróbicos para que usted pueda realizarlos. Nuestro instructor es un especialista en adultos mayores
para evitar cualquier problema. También pregunta Ana Mercedes Sánchez, ¿qué cantidad de semillas, por ejemplo, de maní es recomendable comer para suplir el requerimiento de proteínas en caso de las personas que comemos poca carne? En el caso de las personas que consumen poca carne, es muy importante que, por ejemplo, yo les hablaba de ciertas mezclas alimentarias, como lo de los frijolitos y el arroz, que es el casamiento. Es muy importante que, digamos, en esa porción, la porción puede ser de media taza de casamiento, en donde nosotros vamos a obtener los aminoácidos y las proteínas suficientes para, por ejemplo, suplir una proteína de origen animal. Es muy importante que en cada tiempo de comida, como les menciono, haya un alimento rico en proteínas. Si no es, por ejemplo, carne o pollo, puede ser, digamos, en el desayuno, puede ser algún tipo de lácteo, como un cuarto de taza de requesón o de 1 a 2 porciones de queso fresco. También durante el almuerzo, incluso nosotros estamos acostumbrados a consumir a veces la sopita de frijoles, ¿verdad? La recomendación con la sopita de frijoles para que pueda ser una proteína completa es que le añadamos un poquito de arrocito o la consumamos, por ejemplo, con una tortilla, que en este caso va a ser el maíz, nuestro grano o cereal, que va a complementar esa proteína. De ahí, no sé si me mencionaban del maní. El maní, que es una grasa saludable, incluso el maní, fíjense que también contiene proteína, solo que es proteína grasa, no es que sea mala, pero el problema es de que a veces estamos acostumbrados a consumir grandes cantidades de estas semillas, pero es importante, como usted bien lo mencionaba, la porción. Con la porción, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en mi manita, si yo le hago así a mi manita, hago como un puentecito, ¿vea? Un hoyito aquí en medio de mi manita. Esto es lo que se recomienda de semillas, y de repente ustedes me dicen, eso es bien poquito, vean, ¿cómo voy a consumir solo esta cantidad de semillas? Y de repente consumo bastantes. ¿Qué pasa? O de repente en un refrigerio me como solo esta cantidad de semillas, me quedo con hambre, ¿vea? O me abre más el hambre. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es de que al consumir semillas siempre consuman algo más. Por ejemplo, voy a comer una fruta y voy a comer mi porción de semillas, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso me ayude a tener una mayor saciedad y yo obtener todos los ácidos grasos y cierta parte de la proteína de origen vegetal que tienen algunas semillas. Con lo de la proteína que venga de origen de, por ejemplo, del maní, sí, quizás yo recomiendo más otras fuentes de proteína dependiendo del caso. Recordemos que de repente hay personas que podemos llegar a padecer de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? En este caso, colesterol y triglicéridos altos. No quiero decir de que el maní me va a subir el colesterol y los triglicéridos altos, pero si yo tengo esos niveles elevados, al consumir bastantes cantidades, es mejor acudir a un profesional de salud para que le dé las cantidades exactas para que no le lleguen a afectar y que siempre le beneficie. Muchas gracias. Para Lourdes, pregunta Cecilia Cárcamo. ¿La mensualidad del seguro médico sería de? La mensualidad del seguro depende de la edad que ustedes tengan. Con mucho gusto pueden enviarnos a nuestro correo, que es canaldirecto@cesuse.com, y a nuestro número de contacto, que es el 7468-4539, su nombre completo y fecha de nacimiento junto a su número de DUI, para compartirles ya la prima y la mensualidad con el descuento especial que ustedes tienen por ser mencionados de Crecer. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta Lorena Pazzi. ¿El agua a tomar durante las comidas puede ser fría o tibia? Fíjense que en este caso yo recomendaría a lo mejor que en su mayoría podría ser tibia, no porque al ser tibia de repente hay mitos que se escuchan que el tomar agüita tibia mueve la grasa y así, no es por eso, sino que muchas veces podemos llegar a partir de una edad que cierto clima pueden llegar a afectarnos y de repente al tomar mucha agua helada podemos llegar a afectar, digamos, nuestra garganta
si nosotros llegamos a ser un poquito sensibles en ese caso. Entonces, de la recomendación o lo que prefiero es tibia. Muchas gracias por su respuesta. Dice Carlos Armando Rivas, disculpe, ¿cuántos huevos puedo consumir a la semana más o menos? Con lo de los huevos a la semana se recomienda el consumo. Eso siempre depende, fíjense, del requerimiento de cada persona. Para hacerlo como más exacto, sí es importante ver el requerimiento de cada persona, pero para hacerlo algo general, podríamos llegar a comer de 2 a 3 huevos diarios. Como les menciono, la Academia Americana del Corazón nos dice que el huevo es una muy buena fuente de proteína y el colesterol no nos afecta. En el caso del colesterol que contiene la yema del huevo, entonces podemos llegar a consumir de 2 a 3 huevitos diarios. Muchas gracias, licenciada. Pregunta Virginia Judith Gómez a Lourdes. Disculpe, ¿pueden afiliar en ese plan 60 a personas a menor de edad? Este plan únicamente está diseñado para personas de 60 a 84 años. Sin embargo, nosotros como Aso Suiza también tenemos otro plan de salud que se adapta a personas menores a esta edad. Así que con mucho gusto podemos apoyarles. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. También nos pregunta Deyanira Figueroa. Buenas tardes. ¿El consumo de quinoa es preferible al arroz? Y también consulta en cuanto al Ensure Advance, ¿es recomendable para nuestra edad? ¿No engorda? Respecto a la quinoa, fíjense que si yo me pongo a comparar los dos alimentos en cuanto a lo que hace o cómo nos sube el azúcar en la sangre, si yo prefiero, y si ustedes tienen el poder adquisitivo para comprar la quinoa, sí prefiero la quinoa, se recomienda mejor la quinoa. ¿Por qué? Porque tiene un bajo índice glicémico, eso quiere decir que no tenemos picos de glucosa o nos sube el azúcar en la sangre, y lo otro es que la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales, que quiere decir que es fuente de proteína también. Entonces es una muy buena opción la quinoa. Y la otra opción, pues si no tenemos el poder adquisitivo para consumir quinoa, pues echémosle bastantes vegetales a nuestro arrocito para evitar los picos de glucosa. Y con respecto a la otra pregunta con el Ensure Advance, fíjense que el Ensure Advance es muy bueno para la recuperación de la masa muscular. Cuando me mencionan ustedes si sube o no sube de peso, yo ahí les voy a decir que depende del requerimiento de cada persona. Por eso les menciono que sí es importante acudir a un profesional de nutrición para que les dé la dosis de Ensure Advance que ustedes tienen que consumir en el día para evitar que no haya un aumento de peso que no sea necesario. En el caso de las personas o los adultos mayores que sí tienen, por ejemplo, desnutrición, pues eso sí les puede beneficiar para el aumento de peso, pero un profesional en nutrición les daría específicamente las tomas. Pero sí es muy bueno. Incluso el Ensure Advance tiene ciertos componentes que ayudan o potencian el aumento de la masa muscular. Y hay que tomar también en cuenta si el paciente es o no es diabético, porque el Ensure Advance sí tiene azúcares añadidos. Entonces si el paciente es diabético, sí hay que ver ahí de repente otro tipo de suplemento para que no nos afecte el aumento del azúcar en la sangre. Bueno, nos dice Lidia Elizabeth Ramos, gracias. También Cristina Leiva dice muchas gracias por sus respuestas. Nosotros le damos las gracias a la licenciada Figueroa y a Lourdes Pérez que nos acompañaron en esta charla. Esperamos que haya sido de su agrado y de mucho conocimiento. El día lunes estaremos enviándoles el enlace para que ustedes puedan revivirla o compartirlo con alguien que crean que la información puede interesarle. Así que buenas tardes a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas, gracias, licenciada. Gracias, Marta Lourdes.
Nos vemos pronto. Gracias a Dios. Gracias a Dios.